Iglesia con la paz del Señor. Amén. Ahí en Romanos capítulo 8 vamos a leer desde el verso 35 al verso 39 y lo vamos a hacer de una manera unánime. Estos aproximadamente 5 versículos. Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomen asiento, amados hermanos. Como decía hace un momento, hoy vamos a hablar de que en su amor está la seguridad de nuestra salvación. Seguimos desarrollando esta serie de estudios acerca de conociendo al Dios de amor. Hemos visto algunos aspectos del amor de Dios. Hemos visto que Dios es amor. Hemos visto que Dios, aún cuando nos disciplina, nos ama. Hemos visto su amor en la ley, en los 10 mandamientos. Hemos visto que Dios nos ama a pesar de que nosotros muchas veces lo rechazamos. Pero no porque nosotros o porque su amor es fiel, nosotros tenemos que ser infieles. El cristiano tiene que buscar aprender a ser fiel como el Dios al que le sirve. Pero este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos invita a tener seguridad en el amor de Dios. Y para empezar este mensaje quiero relatar una reflexión o una historia que me llamó la atención. Dice así: una mujer holandesa, esta es una historia real, y es una de las historias reales en la vida cristiana que más ha conmovido en los últimos años. Esta mujer holandesa llamada Corrie ten Boom y su familia habían resguardado a judíos dentro de su casa, protegiéndolos de que se les enviara a morir en los campos de concentración alemanes. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Un informante denunció a los Boom ante las autoridades y poco después los 10 miembros de su familia fueron enviados a los campos en un camión. Corrie nunca volvió a ver a su padre, quien murió 10 días después del arresto. A ella y a su hermana se las envió a Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres. Cada mañana el llamado a la lista era a las 4:30. A menudo las mujeres tenían que permanecer de pie durante horas sin mover ni un músculo mientras el frío penetraba hasta sus huesos. Permanecían en posición de firmes, escuchando solo los ruidos de las barracas de castigo, el ritmo de los golpes, de los puños contra la carne, súplicas de misericordia y burlas de los torturadores. De algún modo, Corrie y su hermana Betsy lograron conservar en su poder una Biblia, la cual fue su roca y su fortaleza. Cada vez que pensaban que era seguro hacerlo, reunían a las mujeres, encendían un modesto fuego y leían las palabras y aliento de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces leían la lista que describían cualquier cosa que esas mujeres estuvieran experimentando: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Luego de eso, la cita mediante la cual el Antiguo Testamento parecía mirar directamente hasta el siglo XX y llegar justo hasta Ravensbrück. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo,
somos contados como ovejas de matadero. Después leían esas gloriosas palabras acerca de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La mera idea de ser vencedores parecía increíble a la luz de sus sufrimientos, mas el poder que proveía esas palabras llegaba a ellas igual que el calor del fuego que percibían en sus fríos huesos. Esas palabras le dieron las fuerzas que le permitieron atravesar los horrores que presenciaban todos los días. Tiempo después, cuando Corrie ten Boom pudo salir al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ella pudo decir lo siguiente: no se trata de mi capacidad, sino que lo que cuenta es mi respuesta a la capacidad de Dios. Dios es capaz y su amor es todopoderoso, es capaz de que en Él hay plena seguridad. Esas palabras de aliento que usted las lee allí, le sirvieron de aliento no solamente a Corrie ten Boom, le han servido de aliento a miles, por no decir millones de cristianos a lo largo de los tiempos. Cristianos que han pasado persecución, hambre, peligro, desnudez, espada. Corrie ten Boom, aquella mujer que escondió judíos en su casa para protegerlos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer holandesa, aquella mujer que vivió desde 1892 hasta 1983. Su testimonio, su legado es de que ella pudo decir: no se trata de mi capacidad, no se trata de nuestro amor, porque nuestro amor muchas veces es infiel. ¿Se trata de qué? De la capacidad de Dios, se trata del amor de Dios. Por eso es que en su amor está la seguridad, hay plena seguridad de nuestra salvación. En primer punto quiero hablar acerca del irrompible e inseparable amor de Dios. Mire, el amor de Dios es el hilo irrompible que nos une a la verdad. Mire lo que el Señor Jesús nos dice allá en San Juan 10. San Juan 10, el verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él está hablando de aquel pastor que da su vida por las ovejas. Y él dice que aquellas ovejas oyen su voz, lo conocen y lo siguen. Y yo les doy vida eterna. Nosotros somos esas ovejas. Somos aquellas ovejas que el Señor nos encontró, tal vez heridos, como aquella parábola de la oveja que se salió del redil. Aquel pastor fue tras la oveja, así como aquella mujer buscó la moneda, así como aquel padre estuvo esperando a su hijo que se había ido. Pero ¿qué más es ese amor? Mire lo que nos dice más adelante en el capítulo 15. Es verdad, en su amor nadie nos podrá arrebatar. Pero mire, es importante que usted analice esto. Dice el verso 5 del capítulo 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Mire, habla de que muchos no permanecen en él. Y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que queréis, pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. Ahora, no quiero irme mucho en este versículo, pero no significa que todo lo que usted pida va a recibir, no, sino que si usted permanece en Él, ¿qué va a pasar? Usted va a conocer a Él y va a conocer la voluntad de Dios. Entonces usted va a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, lo que usted pide, porque usted está
cercano a Dios y porque usted pide bajo su voluntad, porque usted permanece en las palabras, le será hecho. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mire, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire, entonces el amor de Dios es lo que, como vimos, dice, nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque es ese hilo rompible que nos une a la verdad, nos une a Cristo y nos une unos con otros y nos mantiene en nuestro ascenso hacia el cielo. Mire, si usted solamente agarra ese hilo, se agarra del amor de Dios, en otras palabras, si usted permanece, téngalo por seguro que usted pasará de esta vida a la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Y si permanecemos en el amor sacrificial de Cristo, encontramos nuestra ancla segura y firme de salvación. Eso lo dice el escritor de Hebreos. Mire, algo que ya estudiamos, vamos a volver a recordar. Hebreos capítulo 6, del verso 17 al 20, dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, mire, esta esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire, ¿quién es nuestra ancla segura? Es Jesucristo. En Jesucristo está nuestra ancla segura, porque debemos poner nuestra fe en Él, como más adelante. Puestos los ojos, hace un rato cantamos, pon tus ojos en Cristo. Entonces, cuando usted pone los ojos en Cristo, como también cantamos, cuando pasemos batallas, ¿quién va a estar ahí a nuestro lado? Es el Señor. Él ve las montañas, nosotros vemos las montañas, pero Él no solamente que las ve, sino que las puede mover. Nosotros vemos cenizas, Él ve belleza. Nosotros vemos una cruz, Él vio resurrección. Entonces, ¿cómo peleamos nuestras batallas? De rodillas, puestos los ojos en Cristo, nuestra ancla segura de salvación. Esta es la descripción bíblica del amor irrompible. Frente a las tormentas, los problemas de la vida, nosotros podemos seguir adelante. Ese amor irrompible, ese amor inseparable, como lo muestra Pablo, es el que nos enlaza con Dios. Es aquel que nos presenta el apóstol Pablo. Pablo, aquí a los creyentes en Roma, mire, él en dos ocasiones, él está haciendo un énfasis. Mire lo que dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí usted ve tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Y luego dice el verso 39. Ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo enfatizó que nada nos puede separar del amor de Dios que encontramos en Cristo. Su amor nos envuelve, se refuerza con sus promesas, nos sostiene a la perfección para siempre. Por eso es que Él dijo: el que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es caminar de su mano. Ahora, es posible que nos deslicemos, pero no estamos perdidos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Vaya a 2 de Timoteo 2:13. Mire lo que Pablo le dice allá en 2 de Timoteo.
2:13, un versículo muy conocido. Los cuantos 2:13 de segunda de Timoteo. más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2:13 de segunda de Timoteo. Los tres, Sí, está creo que en primera. si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel a su amor y al amor que nos tiene a nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mire, si usted y yo pecamos, nos deslizamos, caemos, no estamos perdidos. Ahora, sin importar lo que suceda, nada puede separarnos de su amor. ¿Por qué? Porque su amor nos brinda múltiples oportunidades para restablecer la comunión con Dios. Mire lo que Juan, el apóstol del amor, nos dice allá en primera de Juan 2, del 1 al 6, versículos muy conocidos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y mire lo que Juan nos dice, mire, estas cosas os he escrito para que no pequéis. El deseo de Dios que está en Juan no es que usted peque, sino que no peque, pero da a entender. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la respuesta perfecta, en otras palabras, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, la salvación es para todos. Ahora hay que, como ya vimos ese gran versículo de San Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es decir, si yo guardo sus mandamientos, estoy permaneciendo en su amor. Si humanamente peco, pero el Espíritu Santo, la conciencia, me dice, no pecaste. Entonces el Espíritu nos confronta con nuestro pecado. Entonces vamos inmediato a Cristo, no endurecemos nuestro corazón, no rechazamos la palabra, no rechazamos la gracia, no rechazamos las oportunidades que Él nos da. ¿Y qué dice? Mire, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, Cristo es la verdad, no está en Él. Mire, si decimos que somos cristianos pero no obedecemos, es porque tal vez no hemos experimentado un verdadero arrepentimiento, un verdadero nuevo nacimiento. Pero el que guarda sus palabras, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire, poco a poco Dios comienza a hacer. Mire cómo Juan nos escribe, ya que Juan es un anciano. Y él mire con esas palabras que él escribió a la iglesia y que hoy han sido transmitidas para nosotros. Hijitos míos. Ese amor que Dios había derramado. Tal vez Juan estaba en una prisión, o tal vez todavía no estaba en prisión, pero ya era un hombre anciano, era el último de los apóstoles. Ya todos los demás habían muerto. Pero él decía, hijitos míos. Mire, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y como veíamos días atrás, allá en Proverbios 24:16, ahí usted ve las múltiples oportunidades que Dios nos da. Dice 24:16 de Proverbios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mire, el justo también cayó en el mal. El justo también se deslizó. Pero ¿qué pasa? El justo tenía ese deseo de levantarse. Él no se levanta por sí mismo. Él se levanta porque ahí está Dios para levantarnos. Pero usted y yo, si pecamos, tenemos que reconocer nuestro pecado, inmediatamente pedirle al Señor y el Señor nos levantará. Él nos da múltiples oportunidades. El amor que Pablo como nos muestra contrasta esa firmeza del amor de Dios contra cualquier pesada carga. Mire, ahí volviendo allá a Romanos, en el capítulo 8, Pablo presenta 7 pesadas cargas que las hermanas o las judías allá en Ravensbrück, o mejor dicho, ellos no eran judíos, sino eran alemanes que habían cuidado a judíos. Esta familia Corrie ten Boom, su hermana Betsy, los Boom, ellos permanecieron, muchos murieron.
Pero ¿cuáles eran las pesadas cargas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Espada qué significa? Peligro de muerte. Pero si usted pasa o si algún momento pasamos, quiero que usted sepa que esto no significa que el amor de Dios lo ha dejado. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo contraargumenta, porque muchos suponen esto. ¿Qué suponen muchos? Que cuando, y esta es una suposición falsa, de que si usted o yo nos encontramos en cualquiera de estas situaciones difíciles, traumáticas, entonces es porque el amor de Dios no se sostiene. Es porque Dios no sigue siendo fiel. Mire, Dios no dijo que no íbamos a pasar. Aún Él mismo dijo que por su causa íbamos a pasar muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque este pensamiento pasa por alto un elemento. El amor de Dios no es un remedio fácil. No significa que venimos al amor de Dios y ya no va a haber problema. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. El amor de Dios no es un remedio fácil para defenderse del dolor, defenderse de los problemas. El amor de Dios es el engranaje que nos mantiene unidos a Él cuando llegan las dificultades. Y Pablo lo sabía muy bien. Porque Pablo sabía acerca del sufrimiento y lo que eso logró fue que él aumentara su comprensión acerca del grado de firmeza tenaz del amor de Dios. El amor de Dios se sostiene frente a todas estas circunstancias y Pablo lo sabía. Sabía que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y eso usted lo ve en el versículo 28 del mismo capítulo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, le sirven para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un pastor, creo que él ya falleció o creo que todavía vive, no estoy tan seguro, pero este pastor llamado John Stott, él escribió así: los cristianos no tenemos garantía de inmunidad a la tentación, a las tribulaciones o a las tragedias, pero sí se nos ha prometido la victoria sobre ellas. La promesa de Dios no es que nunca nos afligirá el sufrimiento, sino que eso nunca nos alejará de su amor. Entonces, ¿qué nos puede o qué puede separarnos del amor de Dios? Volvamos al verso 35. ¿Qué Pablo declara en el verso 35 de Romanos 8? Pablo declara enfáticamente que ninguna crisis personal que había experimentado afectó la constancia del amor de Dios. Sin embargo, ¿qué hace Pablo? No deja ahí el tema. Mira, usted ve que presenta 7 pesadas cargas: tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Sino que Pablo, ¿qué hace? Nuevamente, en los versos 38 al 39, nos da una lista, una doble lista de obstáculos tan enormes que es fácil que los cristianos pudiésemos llenarnos de temor, como amenazas para el amor de Dios. Y al tratar esta segunda lista, mire, Pablo aquí Pablo expresa su total confianza en Dios. Pablo presenta pares de fuerzas contrastes que pueden desafiarnos. Esto es una figura literaria. Esta figura literaria se llama la merisma o el merismo. ¿Qué es el merismo? Es aquello que implica una figura retórica donde va a utilizar términos que son contrastes para representar el rango completo de lo que está incluido algo. En este caso, Pablo quiere mostrarnos que en estos dos extremos su amor permanece. Mire, para un ejemplo de merisma que está en la Biblia, si usted va al Salmo 103, mire cómo nos presenta el Salmo 103, el verso 12. Dice así: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire lo que utiliza aquí el
salmista. Y le estoy trazando esta figura literaria que la conocen hoy como el merisma o el merismo. El salmista utilizó, guiado por el Espíritu Santo, para explicar por completo que nuestros pecados han sido eliminados. ¿Cuánto lejos está el occidente del oriente? Pone dos puntos que son contrastes: el norte del sur, el occidente del oriente. Así están tan alejados. En otras palabras, Dios eliminó. De la misma manera, ahora, ¿qué Pablo va a hacer? Pablo va a utilizar esta figura literaria para mostrarnos que el amor de Dios prevalece sobre toda circunstancia. Y por eso es que quiero que brevemente exploremos estos versículos. Mire lo que nos dice, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo? Que ni la crisis de la muerte ni las calamidades de la vida nos puede separar. Y para eso vamos brevemente a ver algunos versículos que nos van a hacer entender mejor esto. Vayamos a 1 Corintios 15:55, un versículo que también es muy conocido. Se lo lee a veces en Domingo de Resurrección. Dice así, 15:55 de 1 Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ¿qué? Cristo ya venció a la muerte. ¿Qué nos dice Pablo en 2 de Timoteo? Mire lo que nos dice Pablo en 2 de Timoteo 1:10. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Cuándo lo soportó todo esto? Cuando estaba en vida. Cristo venció la muerte y lo soportó todo en vida. ¿Qué nos dice más Pablo allá en Filipenses 1:21? Si usted puede leer, mi hermana, Filipenses 1:21, mientras yo voy a la carta a los Hebreos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted ve esos dos extremos. Pablo, que estaba crucificado con Cristo, ahora su vida era para Cristo y si moría era ganancia. ¿Y qué nos dice el escritor de Hebreos? En Hebreos 2:14 y 15 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ni las crisis de la muerte, ni las calamidades, ni los problemas, ni las aflicciones de la vida nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en consecuencia la muerte no es un muro que nos separe de Dios. Cristo ya venció a la muerte y lejos de arrancarnos de Dios, la muerte, como dice Pablo, y la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte nos conduce hacia la plena gloria de su presencia. Ya tenemos vida eterna, pero cuando un día partamos de esta vida, sea que Él venga o sea que nos toque fallecer, partimos hacia la gloria de su presencia. Entonces, ni la crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida. ¿Qué más nos dice? Volviendo a Romanos, mire, dice, ni ángeles, ni principados. Mire, aquí encontramos ángeles. Usted puede decir que ¿acaso los ángeles van a querer separarnos del amor de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que ni la intervención, si hubiera una intervención de ángeles, ni la intrusión de demonios nos puede separar. ¿Por qué? Porque cuando usted va a Efesios 6, mire lo que nos dice Efesios 6, verso 12, que es un versículo que mucho se lo estudia cuando hablamos de la guerra espiritual. Efesios 6, 12 así dice: porque no tenemos lucha
contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. No tenemos contra esto lucha, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Colosenses 2:15? Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda obra demoníaca en la cruz. ¿Y qué nos dice Pedro? Primera de Pedro, si mi hermana Magali nos lee Primera de Pedro 3, 21 y 22. Primera de Pedro 3, 21 al 22. 3, 21 y 22 de Primera de Pedro. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Miren, Cristo venció a los demonios, a todos los seres espirituales demoníacos en la cruz. Y siempre Él ha estado al frente. Recuérdese que en el Antiguo Testamento a Jesús se lo conoce como el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos. Y cuando Él regresó al trono, y Él se sentó y Él gobierna sobre todos los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que dice Pedro: resistí al diablo, someteos primeramente, someteos pues a Dios, resistí al diablo. El mismo diablo, si usted se somete a Dios, ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. Pero no va a huir de nosotros, si no va a huir de nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos sometemos a Dios. Entonces, ni la intervención de ángeles, ni la intrusión de demonios nos pueden separar. ¿Por qué? Porque desde el arcángel Gabriel hasta el mismo Lucifer, incluyendo toda la totalidad de las huestes intermedias, no existe un poder suficiente para romper el lazo formado por el amor de Dios hacia sus hijos. Recuerda a Daniel. Daniel estaba orando, pidiendo de Dios dirección, pidiendo de Dios revelación. Dios inmediatamente envía a su ángel. Va a haber oposición, hubo oposición. Se opuso el príncipe de Persia. Pero ¿qué hace Dios? Envió al arcángel Miguel. Y quiero decirle que nosotros no solamente tenemos a todos esos ángeles peleando a nuestro favor, sino que tenemos al Rey de Reyes, aquel que todo está sujeto, porque Él es soberano. Entonces, ¿qué más dice el apóstol Pablo? Mire, ni ángeles ni principados, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire, ni los apuros actuales, ni las preocupaciones futuras. Nada de esto nos puede separar. Vamos a pasar apuros, vamos a pasar preocupaciones, pero usted no tiene que mirar allí. Recuérdese, ponga los ojos en Cristo. ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Primera de Corintios 3. Mire lo que dice Primera de Corintios 3, verso 22 al verso 23. Primera de Corintios 3, verso 22 al verso 23. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mire, así mañana alguien se levante contra usted,
A veces hasta los mismos líderes a veces se levantan contra los creyentes. Usted ve a David, se levantó contra él el rey, lo persiguió, por mucho tiempo estuvo huyendo y yo creo que él pasó apuros. Recuérdese que en cierta ocasión él estaba en una cueva y en esa misma cueva se mete el rey. Le pisaba los talones, pero ni los apuros actuales ni las preocupaciones. A veces cuando nos preocupamos, es propio que nos preocupemos, pero esas preocupaciones no las llevamos a Cristo. Cometemos errores. Por eso, cuando vengan las preocupaciones, usted inmediatamente vaya al amor de Cristo. Porque a veces David cometió errores por preocuparse. En cierta ocasión, David dice, chuzo, tarde o temprano, Saúl me va a dar muerte, me va a encontrar y me va a matar. Me voy a los filisteos. Y cuando estuvo allá con los filisteos, llegó a un punto en que él tenía que salir a una guerra contra el propio Israel. Pero Dios no permitió que él vaya a la guerra, porque si no, él tenía que matar a israelitas. ¿O qué podía hacer? Entonces a veces tomamos malas decisiones, ¿pero por qué? Porque nos llenamos de preocupaciones futuras. Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, 4:17, dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación es momentánea, es leve. Entonces, como Pablo cita ya en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que confían en los métodos, los que confían en los propósitos de Dios, se fortalecerán en el presente y se prepararán para afrontar todo lo que nos depare el futuro. El sufrimiento va a ser inevitable, es inevitable, llega a todos, pero los que viven con la certeza de que el amor de Dios nunca les dejará ir, aceptan con confianza, aceptan con moderación, tanto los problemas actuales como aquellos que puedan venir en el futuro, en el mañana. Entonces, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los apuros actuales, ni las preocupaciones futuras nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Volviendo a Romanos capítulo 8, dice el verso 39, mire, dice allí, ni lo alto, ni lo profundo. Mire, ni la cúspide del cielo, ni el abismo del infierno. Recuérdese que en cierta ocasión Satanás lo quiso llevar a la parte más alta al pináculo del templo y le dijo, lánzate. Y ahí el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que ni la cúspide del cielo, ni las profundidades, ni el abismo del infierno. Veamos lo que nos dicen algunos pasajes bíblicos. Mire lo que dice Jeremías. Vaya usted, mi hermana Magali, al Salmo 130. Pero mire lo que dice, yo le voy a leer Jeremías 20, el verso 11. Dice Jeremías 20, el verso 11 así. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mire, con nosotros está Dios como poderoso gigante. Y mire lo que dice el Salmo 130. Lea, mi hermana. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Siga. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma.
en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mire, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ni nuestras propias maldades, como le dije hace un momento, si nosotros pecado tenemos que ir inmediatamente. Pero mire la maldad de David, fue tremenda, pero el amor de Dios se mantuvo fiel y fue su amor el que lo rescató. Fue Dios que tuvo que enviar al profeta para llamarlo. Por eso es que mire lo que dice el Salmo 103. Aquí estamos viendo esas profundidades, esas alturas. ¿De qué está hablando? Mire el Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de todos sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordios, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice el verso 4. Estaba en un hoyo y luego lo rejuvenece como el águila. Y el águila es la que remonta las alturas. Ahí usted ve ni lo alto ni lo profundo. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios? Yo le voy a leer para que usted se dé cuenta cómo todos estos versículos nos ayudan a comprender. Dice el verso 8 de Efesios 4. Voy a leer del verso 8 al verso 10. Por lo cual dice: subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí usted ve ni lo alto ni lo profundo. Y le voy a leer un último versículo basado en esta frase que está en Filipenses 2:10, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿qué es esto ni lo alto ni lo profundo? Son las alturas y las profundidades de la vida. En la vida de una persona, estos dos extremos pueden ser dañinos. A veces cuando estamos muy metidos en el mal, llegamos a las profundidades y queremos acabarlo con todo. Pero aunque esté el hombre en lo más bajo, hay esperanza en el amor de Dios. Y a veces aquel hombre cree que ha llegado hasta la cúspide, que es lo máximo. Se ha llenado de orgullo y eso también es un riesgo, pero ni lo alto ni lo profundo. Aunque un creyente caiga hasta lo más alto, caiga hasta lo más bajo o se llene de orgullo, Dios todavía le da oportunidad. ¿Por qué? Porque Cristo descendió hasta lo más bajo, pero descendió para ascender hasta lo más alto. Entonces, aunque lo alto o lo profundo en esta vida pueda afectar nuestra conciencia acerca del amor de Dios, en las alturas como en las profundidades vamos a encontrar amenazas potenciales a nuestra confianza. Pero tanto en las alturas como en las profundidades el amor de Dios se ha proclamado de vencedor. Él se proclamó vencedor en las profundidades. ¿Y qué más? Y Él reina en la cúspide celestial. Su amor está intacto en las profundidades y es soberano en las alturas. Dios es el creador, recuérdese, es dueño de todo. Y su amor es más profundo y es amplio que todas las dimensiones de su creación. Por eso, si caemos en estos extremos, recorramos inmediatamente. El cristiano tiene que ser equilibrado, ni irse ni a un extremo ni a otro, sino andar por la senda recta, por la senda derecha. Por último, dice, volviendo al capítulo 8, el verso 39,
ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mire, ninguna cosa poderosa nos puede apartar, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué es lo único que no es creado? ¿Qué es lo único que no ha sido creado? Le hago esta pregunta. ¿Qué es lo único que no ha sido creado? Lo único que no ha sido creado es Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Nadie lo creó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Ya él dijo que no hay ni principados ni potestades. Entonces, él vuelve a recalcar que no existe poder en este mundo, no existe poder en el universo que pueda impedir el flujo del amor de Dios. Así que la conclusión es esta: no existe nada en todo el universo, no existe nada en toda la creación que nos pueda separar del amor de Dios, que está demostrado, que se demostró en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque su amor se demostró en la cruz. Pablo no se quedó allí, sino que él prosiguió con una última cosa sobre el amor de Dios. Y esto es algo que nos ayudará a descansar en su amor y también amarle en la peor de las situaciones traumáticas. Nos dice que el amor de Dios no solamente es constante, no solamente es inmutable. El amor de Dios también es triunfante. El amor de Dios no solo nos sostendrá frente a todas las circunstancias difíciles, sino que también las superará. Por eso es que dice en el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó. No somos meros vencedores, que dice que somos más que vencedores. Cuando usted se sostiene del amor de Dios, recuérdese que esa es la firme ancla segura de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra seguridad. Cuando el mal ataca, no solamente conquistamos, sino que volvemos todo aquel efecto, todo aquel suceso traumático en un hecho benéfico para nosotros. Nos alimentamos de la adversidad, nos volvemos más fuertes. Mientras mayor es el problema, usted va a adquirir más sabiduría, va a adquirir más poder espiritual, va a adquirir más madurez. Eso es lo que significa ser más que vencedor, porque el amor de Dios es tan grande que Él nos amó desde la eternidad pasada, nos amará hasta la eternidad futura, porque Dios nos ama, siempre nos ha amado y siempre nos amará. Amén.